Hola a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Daremos inicio a a la ayudantía número 2, correspondiente al ramo de Fundamento de Ingeniería Eléctrica 2. En esta ayudantía vamos a ver lo que es ley de Ohm, introducirnos, ¿cierto?, a lo que significa esta ley. Vamos a tener unos ejercicios bastante fáciles como problema uno, el 2, eh, el 3 iguales de ley de Ohm. Y luego vamos a pasar a ver los conceptos de resistencia, resistividad, conductancia y conductividad. Vamos a ver algunas fórmulas aquí asociadas a todos esos parámetros que yo le acabo de mencionar. Vamos a ver cómo la resistencia también depende de la temperatura, temperatura ambiente. Aquí algunos ejercicios, ¿cierto? Con respecto a eso. Luego vamos a pasar a ver lo que son las leyes de Kirchhoff, que son ley de voltaje y de corriente. Aquí vamos a analizar lo que pasa en un nodo o lo que pasa en un lazo malla que se ve por acá. Eh, Aplicar LSK, ¿cierto? LSK y LBK. Y por último vamos a ver lo que es una combinación de resistencias en serie en paralelo, lo que se llama un circuito mixto. Em, Esos serían los conceptos de esta ayudantía. Por lo tanto, conocido eso, vamos a iniciar con nuestro problema número uno. Para este problema se hace mención a lo que es la ley de Ohm y vamos a escribir por acá la ley, ¿cierto? Nuestra ley, ¿cierto? Nos dice que el voltaje, ¿cierto? Va a ser igual a I por R. Eso es la fórmula de ley de Ohm. Esa fórmula vamos a ocupar para resolver este primer problema. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice que un calefactor eléctrico toma 10 amperes de una línea de 120 volts. Entonces nos pide calcular la resistencia del calefactor. A ver, veamos qué tenemos en este problema, ¿cierto? Nos da la corriente, vamos a anotarla como dato. Vamos a escribir aquí datos. Datos otorgados por el problema. Entonces tenemos que nuestra corriente son 10 amperes. ¿Qué más tenemos? Y tenemos que nuestro V, ¿cierto? Nuestro voltaje, nuestra tensión son 120 volts. Entonces con estos datos nos piden calcular la resistencia de dicho calefactor, ¿cierto? Por tanto, aplicando esta formulita que está ahí, ¿cierto? Tenemos que el voltaje son, vamos a anotarla por si acaso, igual V igual a I por R, donde tenemos nuestro voltaje sí está dado, pero vamos a despejar al tiro lo que es la resistencia mejor, ¿cierto? Despejando lo que es la resistencia, nos da que es el voltaje sobre la corriente. Entonces, solamente nos queda reemplazar acá. Son 120 y nuestra corriente, ¿cierto? Son 10 amperes. Esto está en volt y esto está en amperes. Por tanto, si hacemos el cálculo, bastante fácil, ¿cierto? Son 12 ohm mediano, ¿cierto? Ahí está. Bien, eso es la ley de Ohm, ¿cierto? Nos explica que el voltaje, ¿cierto?, es directamente proporcional a la corriente multiplicado por la resistencia. Ese sería nuestro primer problema. Vamos a nuestro problema número 2, que es más de lo mismo. Que nos dice la tensión en un resistor, eh, nos dan el valor del resistor, ¿cierto? Son 5000 ohm, 5 kilo ohm, es de 16 volts. Hay la corriente que circula por el resistor, ¿cierto? Entonces vamos a anotar de nuevo lo que son nuestros datos que nos dan, datos. Tenemos que la R son 5 kilo ohm y también nuestro B, ¿cierto? Nuestra tensión son 16 volts. Por tanto, nos piden, ¿cierto?, calcular lo que es la corriente que circula por dicho resistor, teniendo lo que es el valor de la resistencia y su voltaje. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. B es igual a I por R.
Vamos a despejar ahora nuestra corriente y obtenemos que va a ser el voltaje dividido el R. Entonces nos dice que nuestra corriente, nuestro resistor, ¿cierto? Va a ser proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Entonces vamos a anotar, ¿cierto? Nuestro voltaje nos dan, sí, 16 volts. Y eso lo dividimos en nuestra resistencia, que son 5000. Ahí me quedó eso en ohm. Entonces, haciendo el cálculo, nos va a dar en unidades de amperes porque estamos trabajando en amperes. Esto nos da aproximadamente, vamos a expresarlo en términos de miliamperes. A ver si divido 16 entre 5000, me da 3.2 miliamperes. Entonces, 3.2 miliamperes. Ahí está. Entonces, la corriente que circula por ese resistor, por el resistor de 5000 ohms, a una tensión de 16 volts, es de 3.2 miliamperes, una corriente bastante pequeña. Vamos con el problema número 3, que nos dice calcular la caída de tensión en un tostador de 1.5 kilowatts que toma corriente 12 amperes. Aquí es importante recordar otra ecuación, ¿cierto? Que tenemos, que va a ser igual que la potencia, va a ser nuestra V por I, ¿cierto? Esa es nuestra ecuación. Vamos a anotar nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Datos. Tenemos, ¿cierto? La tensión en el tostador sería V. No, nos piden calcular la tensión, así que esa no la conocemos. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué más tenemos? Tenemos la resistencia. No tenemos la resistencia, ¿cierto? No la tenemos. Pero sí tenemos eh, la potencia, ¿cierto? 1.5 kilowatts. Entonces nuestra potencia va a ser igual a 1.5 kilowatts. Y tenemos la corriente, I igual a 12 amperes. Por tanto, nos piden calcular el voltaje y vamos a despejar de la fórmula de arriba nuestro voltaje. A ver, tenemos entonces que nuestro voltaje o nuestra tensión va a ser igual a P sobre I. Reemplazando los datos que tenemos, vamos a tener que B va a ser igual a 1.5 kilos sobre 12 amperes. Haciendo ese cálculo, veamos qué tenemos. Nos da que nuestra tensión corresponde a 125 volts, si no me equivoco. 125 volts. Al tiro lo confirmo. Veamos. Sí, da 125 volts. Está bien. Entonces, eso es lo que nos pedían. Ahí está nuestro cálculo. Bastante simple los primeros tres ejercicios. Y para el número 4 vamos a introducirnos aquí algunos parámetros como son la resistencia, la resistividad y la conductancia y la conductividad. Vamos a aplicar algunas fórmulas antes de leer el problema. Vamos a leerla, ¿cierto? Que nuestra resistencia es igual a la resistividad, ¿cierto? Del material por el largo del material dividido en el área transversal del material. Donde la resistividad está dada por, bueno, si la despejamos de acá, ¿cierto? Va a ser, pasamos multiplicando el S y dividimos el L, nos da esto y se mide en ohm metro. Ahí está dada la resistividad. También podemos asociar nuestra resistencia, cómo va a variar en torno a nuestra temperatura ambiental que tengamos en dicho momento. Por ejemplo, tenemos alfa 1, que alfa 1 igual está dado por unos parámetros de temperatura. Luego tenemos la conductancia, que es la inversa de la resistencia y se mide en Siemens. Y por último aquí está el parámetro de conductividad, ¿cierto? Que se mide
en Siemens sobre metro. Ahí está dado. Y la conductividad, ¿cierto? Es la inversa de la resistividad. La resistividad, ¿cierto? Nos va a decir qué tanto la capacidad de que posee el material para oponerse a la corriente eléctrica. Y la conductividad, ¿cierto? Es como el inverso, nos dice la capacidad que posee el material para, digamos, hacer circular en nuestra corriente eléctrica. Vamos a leer el problema entonces número 4, que nos dice, una barra de silicio es de 4 centímetros de largo, con sección transversal circular. Si su resistencia es de 240 ohms a temperatura ambiente, ¿cuál es el radio de su sección transversal? ¿Cuál es el valor de la conductividad del silicio? ¿Y cuál es el valor de la conductancia? Como dato, ¿cierto?, del problema, nos dice que la resistividad del silicio a temperatura ambiente es de 640 ohms. La resistividad del material se puede, ¿cierto?, obtener por tabla o se puede buscar, ¿cierto?, en internet, pero en este caso la dan. Como el material es silicio, esto nos da, ¿cierto?, que a temperatura ambiente, que es alrededor de 20 grados Celsius, nos dice que la resistividad del silicio es 640 ohms. Con estos datos, ¿cierto? Vamos a responder la primera pregunta, ¿cierto? Que nos piden el radio de su sección transversal. Si se fijan, el radio está involucrado en el área. Aquí está el área. Y como nos dice que la sección transversal es circular, tenemos que el área es pi r cuadrado, ¿cierto? El S que está acá es pi r cuadrado y de ahí podemos despejar el r o el radio que se nos pide. Entonces vamos a utilizar esta fórmula y vamos a anotar algunos datos primero, ¿cierto? Vamos aquí, en este lado de acá, vamos a anotar datos. ¿Qué datos nos dan, cierto? Nos dan el largo, lo vamos a anotar como, bueno, aquí está dado como L mayúscula, por tanto vamos a colocarlo. L mayúscula va a ser igual a 4 centímetros, pero ojo que el largo hay que trabajarlo en metros, por tanto eso sería 0,04 metros. Se me perdió el lapicito aquí. Ah, ¿dónde está? A ver, ahí está. Por tanto sería 0,04 metros. ¿Qué otro dato tenemos? El S, ¿cierto? Porque nos dice que es una sección transversal circular, por tanto nos dan que esto es pi r cuadrado. Nos dan la resistencia a temperatura ambiente, por tanto tenemos nuestra R, aquí está R, va a ser igual a 240 ohms, y nos dan también lo que es la resistividad, ¿cierto? La resistividad, ¿cierto? Que se nota con esa, va a ser igual a 640 ohms. Ahí están, esos son nuestros datos. Entonces, utilizando, como les menciono, esta fórmula que está acá, vamos a poder despejar lo que nos pide en nuestra primera pregunta, ¿cierto? Que es cuál es el radio de la sección transversal. Ok. Anotamos acá entonces la formulita para que no se nos olvide. Ya. Vamos. R va a ser igual a nuestra resistividad por el largo y el área, que es el área pi r cuadrado. Porque nuestra sección transversal, ¿cierto? Nuestro cablecito tiene una sección transversal circular. Ahí está. Donde el área, ¿cierto? Nuestra sección está expresada por pi r cuadrado. Bien. Em, Vamos a expresarlo todo en términos, ¿cierto? De letras algebraicamente para luego reemplazar los valores y obtener dicho radio. Entonces, tenemos que r cuadrado va a ser igual a qué cosa? A rho por L sobre pi r. Si no me equivoco, si está bien. Y aquí ya tenemos todos los datos, ¿cierto? Entonces no queda más que reemplazar. Donde r cuadrado va a ser igual a nuestra resistividad. Nuestra resistividad aquí la tenemos 640 ohms. Entonces eso es 640 multiplicado por qué cosa? Por nuestro largo. Nuestro largo tiene que estar en metros, 0,04.
que son 4 centímetros, 0,4 metros, dividido en pi por la resistencia. La resistencia también la tenemos que es 240. Ahí está, por 240. Em, bueno, si hacemos ese cálculo, ¿cierto? Y esto da r cuadrado 0,03395. Por tanto, nuestro radio, ¿cierto? Si a esto le sacamos la raíz, nuestro radio medido en metros nos da metros. Ahí está. Ahí está lo que nos pedían en la primera parte. A ver, vamos a agregar una nueva hoja. Y aquí se me perdió. Creo que eso era ahí. No, era uno más. Bien, ahí está. Está contestada entonces nuestra primera pregunta, despejamos el radio. Luego nos dice cuál es el valor de la conductividad del silicio. Yo creo que voy a eh, copiar estos datos que están acá, los voy a pegar acá, ¿cierto? Y ahora nos piden, en la parte B, nos piden la conductividad. Conductividad. Eso nos están pidiendo. Vamos a anotar igual que el radio, ya lo despejamos, y eso nos da un valor de 0,143 metros. Bien, ya tenemos todos nuestros datos. Entonces nos piden la conductividad. Vamos a recordar entonces la fórmula de nuestra conductividad. ¿Dónde está nuestra conductividad? Aquí está nuestra conductividad. Y es 1 sobre nuestra resistividad. Entonces nuestra conductividad, que está denotada por ese sigma, va a ser igual a 1 sobre ρ, que es nuestra resistividad. Y eso es 1 sobre, acá tenemos nuestra resistividad, que es 640 ohm metros. Bueno, lo voy a omitir las unidades por mientras. Y eso nos da un valor de, vamos a anotar acá, conductividad igual a, si hacemos esa operación, son 1,56 si no me equivoco, 56, vamos a darle dos decimales más, 25, y eso, ojo que se mide en Siemens metro. Ok, ahí está. ¿Qué más nos pide? Nos pide la conductancia, si no me equivoco, vamos a leer de nuevo, porque tenemos, vamos aquí a marcar. Tenemos esta lista, la primera, ¿cuál es el valor de la conductividad? El silicio también está respondida, y nos queda la última pregunta, que es ¿cuál es el valor de la conductancia? Ojo acá. Entonces ahora, en este inciso nos piden la conductancia. Conductancia. Bueno, la conductancia, la fórmula es bastante simple. Vamos a denotar la G. Bueno, esto es una G mayúscula, aquí me quedó bastante fea. A ver si la puedo hacer mejor. G, que la conductancia es 1 sobre nuestra resistencia. Bien, como tenemos nuestra resistencia, eso nos da un valor de G igual a 4,17, y eso está en milisiemens. Ahí está. Creo que todo será el problema. Vamos a repasar. Por tanto, ¿cierto? Nos pedían el radio de la sección transversal, cuál es el valor de la conductividad y cuál es el valor de la conductancia. Para esas fórmulas, ¿cierto? Para esas preguntas solo utilizamos estas partes de acá, estas ecuaciones que están acá. Y ahí usamos también lo que era la conductancia. Entonces con eso nos dio un radio de 0,18 metros, nos dio una conductividad alrededor de 1,6 Siemens,
sobre metros y la conductancia nos dio 4.17 milisiemens. Ok. Bien, vamos a pasar al problema número 5 y lo vamos a leer. Este es un problema bastante simple, se podría decir, pero que tiene gran importancia en lo que es la ingeniería. Un tramo de alambre de cobre, aquí nos dicen alambre de cobre sólido, calibre 18 AWG, ¿cierto? Extendido a lo largo de un camino para conectar un sensor con un sistema de cómputo central. Si se sabe que el alambre tiene una resistencia de 53 ohms, ¿cierto? Digamos el tramo total de este alambre tiene una resistencia total de 53 ohms. Nos piden cuál es su longitud total y nos dicen que hay que suponer que la temperatura es de 20 grados Celsius, la temperatura ambiente promedio, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Este es un alambre de cobre calibre 18 AWG. Bueno, esto se puede encontrar por tabla también y en este caso nos dan la tabla acá y en estas tablas, ¿cierto? Vamos a leerlo. Dice que son identificadores cables usuales, ¿cierto? Que son cables comunes, bueno, no solo en Estados Unidos, pero son llamados identificados AWG y hacen referencia al tamaño del cobre, ¿cierto? La resistividad del cobre a 20 grados Celsius también la dan aquí por si acaso, y la resistividad es de 1.724 por día a la menos 8 metros para el cobre a 20 grados Celsius. Bien, lo importante acá, ¿cierto? Considerar, ¿cierto? El problema nos dice 18 AGW, perdón, AWG, y vamos acá al tamaño del cable, que es 18, y nos situamos en nuestra resistencia por 100 metros, ¿cierto? O por 1 kilómetro. Nos dan que nuestra resistencia por 1000 metros es de 20.9. Esto puede variar, ¿cierto? Depende del fabricante y todo, pero en este caso vamos a asumir que son 20.9 ohm por cada 1000 metros. Entonces el problema nos dice calcular la longitud total. Si se da la resistencia, que el total de la resistencia de ese tramo de cable de cobre es de 53 ohms. Eh, Puede ser un poco enredado, pero en realidad es bastante simple. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? Que según esta tabla, nuestro cable de 18 AWG tiene una resistencia, ¿cierto? De 20.9 aproximadamente. Esto puede estar aproximado, puede variar igual, depende de la temperatura, pero se está asumiendo que es temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces tiene esa cantidad de resistencia por 1000 metros de cableado, o 1 kilómetro de cableado. Entonces, vamos a utilizar lo que es una regla de tres simples. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestra resistencia total, ¿cierto? Del largo del cable, de nuestro cableado, es de 53 ohms. Y nos piden, ¿cierto? Encontrar el largo del cableado. Le vamos a llamar L, de largo. Y ese L es el que desconocemos. Entonces, vamos a utilizar lo que es regla de tres simples, ¿cierto? Para despejar lo que es el L. Entonces, el L no es más que 53 por 1000, ¿cierto? Dividido en 20.9. Si hacemos ese cálculo, nos va a dar que el largo que se está buscando, ¿cierto? Son 2.536. Vamos a aproximarlo, kilómetros. Ese es el largo de nuestra línea que conectaba un sensor con un sistema de cómputo central. Vamos al problema número 6 y este es un problema bastante complejo donde hay que utilizar, vamos a mostrar estas ecuaciones, a ver si las tengo por acá. No, me pasé. Acá. Vamos a utilizar ahora la resistencia en función de la temperatura. Vamos a utilizar estas dos que están acá, esta y esta, que en realidad son la misma, solo que el alfa 1, ¿cierto? Para no recargar con letras la primera ecuación está de forma independiente abajo.
pero vamos a ver cómo la resistencia se comporta o varía a través de la temperatura ambiente que tengamos en ese instante, ¿cierto? A mayor temperatura nuestra resistencia va a aumentar y a menor temperatura nuestra resistencia va a disminuir. Entonces vamos a leer nuestro problema número 6. Dice, se encuentra, bueno, esto es una situación bastante hipotética, pero vamos a asumir que puede pasar en algún momento. Nos dice que si se encuentra varado en una isla desierta y la temperatura del aire es de 108 grados Fahrenheit, aquí ojo porque esto está en Fahrenheit, y lo voy a anotar porque esto hay que pasarlo a Celsius después. Dice, después de darse cuenta de que su transmisor no funciona, atribuye el problema a una resistencia descompuesta, ¿cierto? De 470 ohms, nos dan el valor de nuestra resistencia. Por fortuna, observa que hay un gran carrete de alambre de cobre sólido de calibre 28 AWG tirado en la costa. Aquí nos dan el dato, para no buscarlo nuevamente, que la resistencia de ese cableado de 28 AWG es de 65,3 ohms sobre 1000 pies acá. Ok, 1000 pies en vez de 1 kilómetro, nos dan en unidades de pie. Nos preguntan cuántos pies de alambre requerirá para usarlos como un sustituto de la resistencia de 470. O sea, estamos buscando, ¿cierto? Reemplazar esa resistencia descompuesta de 470 a través del cable que se encontró de 28 AWG. Entonces nos piden cuántos pies de alambre se requerirá para reemplazarla. Observe que debido a que la isla se ubica en el trópico, la temperatura es un poco mayor que los 20 grados utilizados, que es lo que estábamos mencionando. Vamos a ver si voy a anotar la, la ecuación que vamos a utilizar. RT2 igual a RT1, ¿cierto? Todo eso por 1 más alfa 1, que es nuestro coeficiente que vamos a anotar y de inmediato, T2 menos T1. Ok, ahí está. Y nos dice que alfa 1 es igual a 1 sobre T más T1. Y eso me dio en grados Celsius a la menos 1. Ok. Vamos a simplificar entonces estas ecuaciones. Vamos a reemplazar lo que es el alfa 1 en la ecuación de arriba. Veamos qué resulta. RT2 va a ser igual a RT1 por 1 más. Allí tenemos 1 T más T1, T2 menos T1. Ya, ahí está bien. Si seguimos simplificando, RT2 va a ser igual a RT1, ¿cierto? Por T más T1 más T2 menos T1. Ahí está. Todo eso factor de 1 sobre T más T1. Ok. Con esto tenemos que RT2, todo esto es álgebra solamente, es RT1. Aquí, ¿cierto? Esto se va, nos queda T más T2 sobre T más T1. Ok, ahí está. RT2, RT1 va a ser igual a T más T2, T más T1. Ahí está. Ok, estaba verificando si es que no me había equivocado en algún cálculo y me parece que está bien. Entonces tenemos lo siguiente. RT2 sobre RT1 igual a T más T2 dividido en T más T1. Donde RT2 dividido en RT1 nos entrega la razón de cambio, ¿cierto? De nuestra resistencia em, en función de las temperaturas.
Y nuestro T, ¿cierto? Casi siempre está dado para como este es un material cobre. Aquí nos dice el material de 28 AWG, que es material de cobre sólido. Eh, este T corresponde a un valor dado de la temperatura del cobre recocido, que son 234,5 grados Celsius. Entonces, vamos a notar que RT1, perdón, RT2 dividido en RT1, que es nuestra razón de cambio de nuestra resistencia, va a ser igual a 234,5 más T2. T2 en nuestra temperatura a la cual estamos, ¿cierto? Que son 108 grados Fahrenheit, que hay que pasarlo a Celsius, aquí lo noté. Y eso se hace a través de una fórmula para pasar de grados Fahrenheit, ¿cierto? Tenemos que restarle 32 grados y dividirlo en 1,8 y con eso tenemos grados Celsius. Ahí me quedo feo. Y luego tenemos T, que dijimos ya que para el cobre recocido es 234,5 grados Celsius, más la temperatura de referencia, que en este caso se toma 20 grados Celsius, más 20. Ok, más 20. Si hacemos ese cálculo, vamos a tener que, control Z, RT2 sobre RT1 va a ser igual a 1,087 aproximadamente. Esto no tiene una idea, ¿cierto? Porque es un factor, digamos, donde nos quiere decir que la resistencia que se nos da del material, que se nos dio por tabla o la conocíamos, del material que era 28AWG, aquí está, ya no es esa resistencia en realidad la que vamos a tener, sino que vamos a tener que multiplicarla por 1,087, es decir, porque nuestra temperatura es superior, por tanto nuestra resistencia va a aumentar. Entonces, estos 65,3 que son ohm por cada 1000 pies, vamos a tener que multiplicarlo por 1,087, que es este factor que tenemos acá. Eh, ahí sí. Por tanto, tenemos que nuestra resistencia, ¿cierto? Nuestra resistencia del cable en la isla por cada 1000 pies es 1,087, que es nuestro factor que encontramos recién, multiplicado por 65,3. Si hacemos el cálculo, esto nos da 70,9811. Esto está medido en ohm por cada 1000 pies FT. Ok, ahí está. Y luego, como nos piden calcular el largo que deberíamos reemplazar el cable por esa resistencia que está dañada, vamos a utilizar luego lo que es la regla 3 simple nuevamente, donde necesitamos una resistencia de 470 ohm y no sabemos el largo. Aquí L. Por tanto, el largo va a ser igual a los 470 multiplicado por los 1000 pies, ¿cierto? FT. Y eso lo dividimos en 70,9811 ohm. Si hacemos ese cálculo, sí, ahí está. Si hacemos ese cálculo, obtenemos que nuestro largo son 6.621 pies, que es lo que nos pedía el problema. Y me quedó bastante chueco, pero no sé qué me pasa con el pulso hoy día. Ahí. Vamos a leer nuestro problema otra vez, ¿cierto? Vamos a repasar porque es bastante complejo entender, digamos, este problema. Entonces teníamos que nos quedamos varados en una isla desierta a una temperatura, en que la temperatura del aire la conocemos, que es 108 grados Fahrenheit.
Nos dimos cuenta que nuestro transmisor no funcionaba y atribuimos que estaba descompuesta una resistencia que se encontraba en ese transmisor de 470. Entonces, por fortuna encontramos un carrete de un alambre de cobre sólido de 28 AWG, que su resistencia estaba dada por 65,3 ohm por cada 1000 pies. Entonces nos pedía calcular cuántos pies de alambre se requería para usarlos como un sustituto a la resistencia 470. Y nos daban aquí, cierto, que el T1 era un poquito mayor a los 20 grados utilizados, pero no se comete mucho error. Por tanto, calculamos lo que, por estas dos fórmulas que están acá, calculamos lo que era nuestra razón de cambio de nuestra resistencia en función de nuestra temperatura, donde encontramos que esa razón era de 1,087. Luego, esa razón la utilizamos, ¿cierto?, para la resistencia que nos daban por cada 1000 pies y multiplicamos ese valor por nuestro factor que encontramos. Esto nos dio que nuestra resistencia ahora no es de 65,3 por cada 1000 pies, sino que aumentó. Dicho esto porque teníamos una temperatura mayor y sabemos que la resistencia aumenta conforme va aumentando la temperatura. Entonces esto nos dio una resistencia de 70,98 por cada 1000 pies. Y luego para reemplazar, ¿cierto?, nuestra resistencia de 470, hicimos regla de 3 simple y despejamos el largo. Con esto nos da que el largo que tenemos que utilizar de cable para poder reemplazar esa resistencia 470 son 6.621 pies aproximadamente. Es bastante complejo, bastante enredado este problema, pero se usaron todas esas ecuaciones y pudimos resolver el gran problema de nuestro, no recuerdo qué era, transmisor, que no funcionaba. Ok. Vamos al problema número 7 y aquí ya empezamos con lo que son las leyes de Kirchhoff. Vamos a tener leyes de corriente y leyes de voltaje. Vamos a empezar con las leyes de corriente y nos pide calcular la corriente I0 de la siguiente figura. Esto es bastante simple porque la ley de Kirchhoff, ¿cierto?, nos dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran al nodo tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen al nodo. Eh, por tanto, vemos qué corriente está entrando. Vamos a notar que la sumatoria eh, de las corrientes que entran, vamos a anotarla así, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes, que salen. O si lo queremos ver de otra forma, que la sumatoria de las corrientes entrantes menos la sumatoria de las corrientes salientes tiene que ser igual a cero. Ok, aquí está nuestro nodo, nos dan esta figura y tenemos que encontrar la corriente I0, esta corriente que está acá. Entonces vamos a anotar, siguiendo la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, vamos a notar que nuestra corriente entrante, ¿cuáles son? A ver, vemos que está entrando 2 amperes, está entrando 4 amperes. Por tanto, si sumamos, hacemos esa sumatoria, sería 2 más 4 que entran al nodo, tiene que ser igual a las corrientes que salen. Vamos a ver, ¿qué corrientes están saliendo acá? Está saliendo 10 amperes y está saliendo I0. Bien, bastante simple. Tenemos que despejar I0, que es lo que se nos pide. Y si la despejamos, tenemos que va a ser 2 más 4, 6, ¿cierto? 6 menos 10. Si hacemos ese cálculo, nos da un valor de menos 4 amperes. ¿Qué nos quiere decir este signo negativo? Nos quiere decir que en realidad el I0 que está acá, con este sentido hacia abajo saliendo del nodo, en realidad son 4 amperes, pero entrando hacia el nodo. Eso no quiere decir el signo negativo. No, no nos quiere decir que nuestro cálculo esté mal hecho, no. Nos quiere decir que esta corriente que se indicó, ¿cierto? Porque no se sabe en qué sentido va, se indicó inicialmente hacia abajo en ese sentido. En realidad son 4 amperes, pero en sentido contrario, es decir, esta flechita debería estar entrando al nodo. Ahí está el problema número 7, bastante fácil. Vamos con el problema número 8, igual bastante fácil, pero ahora vamos a aplicar lo que son las ley de voltaje de Kirchhoff.
¿Qué nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Nos dice que la sumatoria de los voltajes o la caída de tensión en una malla o lazo cerrado, ¿cierto? Se puede decir esto, tiene que ser igual a cero. Entonces vamos a ver. Vamos a anotar aquí un voltaje para acá, otro voltaje para acá, otro voltaje para acá y otro voltaje para acá. ¿Por qué lo estoy anotando en ese sentido? Porque se nos da la polaridad de dicho voltaje. Aquí también se puede hacer recorrer en un sentido arbitrario. Por ejemplo, yo quiero recorrer esta malla en ese sentido, en sentido horario, si se puede decir. Sí, en sentido horario, yo la quiero recorrer en ese sentido. Y vamos a fijar, ¿cierto?, que el voltaje va a ser positivo siempre y cuando la flecha de nuestro sentido arbitrario que elegimos esté entrando por la cabeza de la flecha del voltaje. Si esta cabeza entra por la cabeza de nuestro voltaje, es positivo. Si entra por la cola, es negativo. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. En esto tendríamos, vamos a partir con el de 12. Si seguimos el sentido cierto horario de la flecha azul, nos damos que la cabeza de la flechita azul estaría entrando por la cola de la cabeza del voltaje, o sea, de la flecha del voltaje rojo. Por tanto, nos quedaría menos 12 volts. Luego, esta entra por la cabeza o por la punta de la flecha y nos quedaría más 10 volts. Luego, esta vuelve a entrar por la punta, por lo tanto es positivo. Y esta que está acá, ¿cierto? Entra por la cola, por tanto es menos el valor B que estamos buscando. Y esto tiene que ser igual a cero. Ojo ahí. Por tanto, si despejamos B, nos va a quedar que va a ser menos 12 más 10 más 8. Con esto nos da un valor de, bueno, vamos a agrupar aquí, menos 12 más 10 da menos 2, más 8, eso es 6 volts. Ok, esa es nuestra ley de voltaje Kirchhoff. Tenemos otro problema acá, ¿cierto? Con LSK. Problema número 9 nos dice que hay que aplicar LSK para obtener las corrientes I1, I2 e I3 en el circuito que se muestra a continuación. Tenemos este circuito, nos indican I1, I2, I3 y también nos dan estas corrientes que están acá con valores respectivos 9, 8 y 12 miliamperes. Vamos a ver entonces cuántos nodos tenemos. Acá tenemos un nodo, podemos llamarle nodo A. Este nodo B, nodo C y nodo D. La idea es que podamos notar, ¿cierto? La ley de corriente de Kirchhoff dice que tenemos que sumar todas las corrientes que entran e igualarla a todas las corrientes que salen. En el nodo A, si podemos observar aquí, tenemos solo tres corrientes y al tiro podemos despejar lo que es I1 que se nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque en este nodo A, en la ecuación A, tenemos que está entrando 8 miliamperes y eso tiene que ser igual a las corrientes que salen, que son 12 más I1. Esto está en miliamperes por si acaso, todo eso. Por tanto, podemos despejar al tiro lo que es I1, que es lo que se nos pide, que I1 es 8 menos 12 miliamperes. Ok, ahí está. Por tanto, I1 va a ser igual a menos 4 miliamperes. De nuevo, este menos no significa que nuestro cálculo esté erróneo, sino que en realidad estaría, este I1 no estaría en ese sentido hacia abajo, sino que estaría entrando al nodo. No estaría saliendo, sino que serían 4 miliamperes, pero entrando al nodo. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir que la suma, ¿cierto? De 8 miliamperes más el I1 tiene que ser igual a 12. Y la única forma, ¿cierto? Es que el I1 sea menos 4. Es decir, que entren 4 al nodo y 4 más 8 nos da justamente los 12 miliamperes que están acá. Bien. ¿Qué más? Si nos fijamos en la ecuación D, tenemos al tiro despejado lo que es
el, el I3. Si se fijan, están entrando 12 al nodo, 12 miliamperes, están saliendo 9 y está entrando I3. Por tanto, vamos a hacerlo. De nuestro nodo D, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cierto?, que entran 12 más I3. Y eso tiene que ser igual a las corrientes que salen, que solo sale 9. Esto está en miliamperes igual. Miliamperes. Ok. Bien, con eso podemos despejar al tiro lo que es I3. I3, ¿cierto? Serían 9 menos 12 miliamperes. Y con eso tenemos que el I3, ¿cierto?, es igual a menos 3 miliamperes. Ahí está. Bien, tenemos lo que es el I1, tenemos el I3, y nos faltaría solo lo que es el I2. Bueno, el I2 lo podemos obtener del nodo de acá o del nodo C, del nodo B o del nodo C. En realidad, yo encuentro que es más fácil del nodo C, pero vamos a comprobarlo también del nodo B. Bien, tenemos entonces el nodo C, vamos a anotarlo. Nodo C, la ecuación del nodo C. En el nodo C, ojo que entran 9 miliamperes, esta flecha está entrando al nodo y están saliendo 8 miliamperes y está saliendo I2. Por tanto, vamos a anotar que entran 9 y 8 más I2 salen miliamperes. Por tanto, I2 va a ser igual a 1 miliampere, ¿cierto? Ok, ahí está. Tenemos I2, I1 e I3. Si se fijan, yo les dije que del nodo B también se podía encontrar lo que era el I2. ¿Por qué? Porque si hacemos esa ecuación del nodo B, lo vamos a anotar acá, tenemos que está entrando I1, está entrando I2 y está saliendo I3. Ok, teníamos I1 que era menos 4, el I2 era lo que se buscaba y el I3 también lo teníamos que era, a ver, menos 3. Menos 3. Entonces, si despejamos I2, nos da menos 3 más 4. Eso nos da 1 ampere. 1 miliamper, perdón. Miliamper. Entonces, si se fijan, se cumple en cada nodo, ya sea en el nodo A, en el nodo B, en el nodo C o en el nodo D, se cumple la ley de corriente de Kirchhoff, LSK. Vamos al problema número 10. Y este es un problema ya más conciso, donde tenemos varias mallas. Tenemos 3 mallas acá y tenemos varios voltajes. Tenemos que encontrar V1, V2 y V3. Ok. Vamos a proseguir. Vamos a anotarlo así. Tenemos ese voltaje que está ahí, ese voltaje que está ahí, este que está acá, este y este. Bien. A esto yo lo voy a llamar malla 1, malla 2 y malla 3. Vamos con la malla 1. Yo les dije que aquí se puede interpretar en cualquier sentido. Yo casi siempre lo hago en sentido horario, que sería esto que está acá, recorrer la malla en ese sentido. Esta malla igual la voy a recorrer en ese sentido y esta que está acá igual la vamos a recorrer en ese sentido. Y como les dije, cuando la punta de la flecha de nuestro sentido de recorrido que nosotros asignamos entra por nuestra punta de nuestra flecha de voltaje, se considera un voltaje positivo. En caso contrario, lo vamos a considerar como un voltaje negativo. Entonces vamos a nuestra malla 1, ecuación 1, donde tenemos menos 20, ¿cierto? Menos 25, menos 25, más 10, más B1, y eso tiene que ser igual a 0. Bien, al tiro podemos despejar lo que es B1. B1 va a ser igual a 20 más 25 menos 10, ¿cierto? Con eso nos da un valor de B1. B1 igual a 20 más 25 son 45, menos 10 son 35 volts. Ok. Vamos a nuestra malla 2.
Vamos a anotarla acá para no perdernos. Nuestra malla 2 o ecuación 2 tenemos más B2 más B3 menos B1 igual a 0. Más B2, ¿cierto? Más B3 menos B1. Menos B1 igual a 0. Ahí está. Y de nuestra malla 3, vamos a anotar acá. Ecuación 3, tenemos ¿qué cosa? Tenemos menos B2. Acá entra por la cola, sería menos 10. Y luego tenemos que entra por la punta y eso serían 15. Más 15 igual a 0. Con esto tenemos que B2 va a ser igual a 15 menos 10. Por tanto, B2 es igual a 5 volt. Ok, tenemos B2 y B1. Lo vamos a enmarcar. B1 y B2. Donde B1 es 35 y B2 es 5. Con esto en la ecuación 2 tenemos el único voltaje que nos faltaría despejar, entonces sería B3. Si hacemos este cálculo, B3 va a ser igual a B1 menos B2. Por lo tanto, B3 va a ser igual a B1. B1 es 35 volt menos B2. B2 es 5 volt. Por tanto, B3 es igual a 30 volt. Ahí está nuestro B1, B2 y B3. Bien, espero le haya quedado claro. Si no, lo puedo repetir. Pero en realidad es eso. La ley de voltaje de Kirchhoff, sí, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria, ¿cierto? Las caídas de tensión en una malla cerrada, un lazo cerrado, tiene que ser igual a 0. Por último, como les mencionaba, vamos a hacer un problema de resistencia en serie paralelo que se llama un circuito mixto y vamos a encontrar la resistencia equivalente y por último la potencia total que se disipa. Em, Conocimientos previos que se tienen que tener acá, ¿cierto? Cuando se tienen dos resistencias entre A y B, un punto A y B, que están conectadas en serie, simplemente la R1, R2 le vamos a llamar, la resistencia equivalente entre A y B, punto A y el punto B, ahí, la resistencia equivalente va a ser igual simplemente a la suma R1 más R2. En cambio, cuando tenemos entre los puntos A y B, ¿cierto? A y B, tenemos resistencias conectadas en paralelo, R1 conectada en paralelo con R2. Nuestra R equivalente va a ser igual a ¿qué cosa? Eh, a R1 por R2 y un R1 más R2. Esta fórmula en realidad procede de que 1 sobre la R equivalente va a ser igual a 1 sobre 1 por R1 más 1 sobre R2. Si trabajamos esta fórmula vamos a llegar exactamente a esto que está acá, que es la multiplicación de las resistencias en paralelo dividido en la suma. Ojo que esta que está acá serviría solo cuando son dos. Si queremos hacer el paralelo entre tres, lo ideal yo aconsejaría, ¿cierto? Reducir primero dos y así después reducir las dos siguientes. O si no, también esta fórmula más generalizada las pueden aplicar para n resistencia, es decir, 1 sobre 1 R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. Pero a mí me gusta trabajar más que nada con esta fórmula que está acá. Cuando son dos, reduzco dos y así voy reduciendo números pares. Ok. Dicho eso, vamos a resolver entonces nuestro
circuito vamos a encontrar nuestra resistencia equivalente y luego nuestra potencia total disipada por la fuente. No, nuestra potencia total suministrada por la fuente, que en realidad es la misma potencia que se disipa en la resistencia. Ahí está. Entonces tenemos este circuito más menos 12 volts como fuente, continuos, y vamos a reducir. A ver, acá observamos tres resistencias al tiro, estas tres están en serie. Si se fijan, esta, esta y esta están conectadas en serie. Por tanto, se pueden sumar simplemente y vamos a tener que la resistencia en este tramo que está acá, entre estos puntos que están acá, es la suma de estas tres. Entonces vamos a reducir acá, vamos a anotar estos 20 que estaban inicialmente, 20, eh, estos son los 40, 40, tenemos los 8 ohm ahí, tenemos los 40 nuevamente, acá abajo hay una de 12, estos son 40, estos son 12. Y ojo acá que entre estos dos puntos dijimos que era la suma de las tres. Si sumamos las tres porque están en serie serían 10 más 20 más 10 son 40. 40. Aquí esto es un 40 igual. Me quedó feo, pero es un 40. Ok, ahí está. Luego observamos que estas dos que están acá están en paralelo. Por tanto, vamos a anotar más menos 12 y tenemos. Vamos a tratar de hacerlo más lindo ahora. Estos son 20, estos son 40. Arriba tenemos 8. Y ojo acá, estos son 12. Y acá está nuestra R equivalente en ese tramo, ¿cierto? En esos puntos. Si hacemos el paralelo, voy a anotarlo acá en rojito. El paralelo R, ojo que este R equivalente solo es para este tramo que está acá. Para ese tramo entre esos puntos sería, como dije, la multiplicación de ambas resistencias dividido en la suma, 40 más 40. Si hacemos ese cálculo, nos da que esa R equivalente es de 20 ohm. Y aquí como dato, cuando tenemos dos resistencias en paralelo que son del mismo valor, la resistencia equivalente entre el paralelo de esas dos es la mitad. Es decir, cuando yo tengo 40 y 40 en paralelo, sea al tiro que la resistencia equivalente o el paralelo va a ser igual a 20 ohm. 20. Esa es la gracia. Bien. em, Voy a demostrarlo igual entonces acá. Que esto se podría calcular como 1 sobre 1 40 más 1 sobre 40. Si hacemos ese cálculo, ¿cierto? Vamos a tener que 1 sobre R va a ser igual a 2 veces 1 sobre 40, ¿cierto? Y eso me da 1 sobre 20. 1 sobre R entonces me va a dar 20. No, 20, sí. Ahí creo que me equivoqué. En algún 2, sí. Esperen, dejen verificar la fórmula. Ya, ok. Ahí me había equivocado, ¿cierto? Porque esa fórmula que le había dicho en realidad era, a ver si la puedo dibujar. Ok. Esto que está acá estaba malo, porque la R era eso, R, R. Ahí sí. Y 1 sobre R, que era lo que le había dicho, era igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ahí está. Por eso en realidad yo casi siempre ocupo esta que está acá, que es la multiplicación de ambas dividido en la suma de ambas, para no estar confundiéndome con la demás fórmula. Ahí, perdón, pero era
Tenía que aclararlo, menos mal lo demostré porque había dicho mal la fórmula. Bien, entonces notamos ahora que 8, 20 y 12 están en serie. Y si lo reducimos, nos quedaría más menos 12. Esto serían 2, no, serían 20. 20, aquí nos quedaría 40. Y tenemos 28 más 12, eso nos da 40. Y ojito porque esto ya lo habíamos hecho, este cálculo, 40. Ok. Y tenemos el paralelo entre 40 y 40, que dijimos que era 20. Cuando tenemos paralelos de ambos que son iguales, en la mitad. Ahí me quedó bastante feo. Ahí sí. Por tanto, estos 20 no hay para qué hacer cálculo y estos 20. Por tanto, nuestra R equivalente, ¿cierto? 12, nuestra R equivalente total del circuito, uh, ahí sí, es de 40 ohms. ¿Qué se nos pide? Eh, la resistencia equivalente ya está, que son los 40 ohms, y nos pide la potencia total disipada. Vamos a calcular la potencia total disipada como, bueno, la potencia, ¿cierto? Tenemos que la potencia es igual a V por I, por I. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje, ¿cierto? Es I por R, I por R. Y también sabemos que eso es I. Por tanto, sería I cuadrado. A ver, ahí me equivoqué. Eso es I por R, dije I por R y lo dividí. Entonces el voltaje es I por R y eso lo multiplicamos por I. Por tanto es I cuadrado R. Y también sabemos que la corriente es el voltaje dividido la resistencia. Y esto sería V cuadrado sobre R. Podemos utilizar estas tres fórmulas para calcular la potencia y vamos a notar que contamos con el voltaje y nuestra resistencia. Por tanto, no conviene usar esta que está acá, V cuadrado sobre R. Con eso la potencia que se nos piden va a ser igual el voltaje al cuadrado dividido en 40. Si hacemos ese cálculo, a ver, 12 al cuadrado dividido en 40, 12 al cuadrado dividido en 40, eso es syntax error, algo anote más. 12 al cuadrado dividido en 40. 3.6 watts. Bien, ahí está. Para terminar, voy a mostrar un poco lo que es PSIM para ver este último circuito que hicimos acá y verificar algunas cosas como lo es la potencia del circuito, quizá el voltaje o la corriente. Yo creo que con la corriente se va a demostrar claramente eh, que la corriente que suministra la fuente es la misma si es que vamos reduciendo el circuito y vamos realizando los series paralelos. Vamos a mostrar eso. Enseguida vuelvo. Ya, ok. Aquí estamos con nuestro programa PSIM, eh, que deberían ustedes ya tenerlo instalado. Y este programa nos va a servir bastante para el curso en adelante. Si se fijan aquí abajo tenemos algunas resistencias, ¿cierto? Inductores, capacitores, diodos, eh, tierra. Y aquí tenemos nuestro instrumento para medir voltaje en un nodo, voltaje entre dos terminales y la corriente también. Tenemos algunos osciloscopios, si se puede decir así, y algunas fuentes sinoidales y también continuas. Eh, Bastante intuitivo y vamos a mostrar aquí cómo armar nuestro circuito. Aquí, por ejemplo, tenemos la resistencia, ¿cierto? Vamos a colocar nuestras resistencias con el clic derecho del mouse, botón derecho, las podemos rotar. Ahí están. Vamos rotando y vamos a tratar de armar nuestro circuito que era el que teníamos en el último problema, en el último ejercicio, que era algo como esto que está acá. Ok, nos faltaría nuestra fuente de 12 volts y ahí está. Y vamos a tomarlo nuestra corriente. Ahí está.
Con el lapicito de arriba, este lapicito que está acá, vamos a unir todo nuestro circuito. Ahí lo vamos uniendo. Ok. Más o menos así era nuestro circuito. Luego con esta flecha que está acá, ¿cierto? La seleccionamos, esta flechita, no sé si se ve, y es para seleccionar. Por tanto, yo le hago doble clic aquí y le doy nuestra amplitud, que en este caso eran 12 volts. Y si marco acá, ¿cierto? Esta pestañita, se va a mostrar en la pantalla los 12 volts. En este caso se muestran 100, pero hay que darle Enter a este valor. Le di Enter y se actualiza. Ok. A esta corriente le vamos a llamar I1 o I total, puede ser I total. Ahí está. Y lo vamos a mostrar I total. También esto es para mostrar solo lo que es digamos, el título que se le dio a este instrumento. Y esto que está acá, ¿cierto? Dice mostrar el valor durante la simulación. Ahí le damos y lo va a mostrar el valor correspondiente a nuestra corriente. Aquí tenemos la resistencia y esta resistencia, si no me equivoco, era de 20 ohms. Enter y mostramos. Esta era de 40, 40. Enter y mostramos. 8, sí, esta era de 8. La de abajo era 12. Esta de acá era 12. Esta de acá era 40 y la última en paralelo igual era 40. 40 y 40. Ok, ese era el circuito que teníamos. Para simularlo, nos vamos aquí a la parte de Simulate, aquí, y simulación o control de simulación. Ahí está. Este parámetro, este reloj, nos dice un tiempo total de, digamos, de prueba o de que nos va a arrojar nuestro circuito, la duración de nuestro circuito. Y como es corriente continua, aquí esto no interfiere en nada. Entonces lo vamos a dejar tal cual. Los valores están acá. Bien, ahí está. Y por último, para simular, acá le damos a simular. Ok. Si se fijan, nos abrió al tiro en nuestro gráfico que corresponde a nuestra corriente total de 0,3 amperes. Pero acá yo igual la tenía marcada y nos da 0,3 amperes. Si se fijan, yo lo que les quiero mostrar aquí que al ir reduciendo esta corriente que está acá, vamos a copiar control C a ver si es que se puede, control V acá. Ahí copié otro circuito yo y vamos a reducir el paralelo entre 40 y 40. Entonces vamos a eliminar una que está acá. Ahí la eliminé con suprimir. Y vamos a cambiar el valor a nuestro paralelo que es 20. Si se fijan, esta corriente que está acá, que yo lo llamé IT1, en realidad podemos cambiarle el valor. Aquí IT2 o IT3, no, IT2. Ok, ahí está. No tiene un valor porque yo no he simulado aún el circuito. Por tanto, yo le voy a dar nuevamente a simular. Y si se fijan, yo puedo graficar IT1 y IT2. Vamos a graficarlo en diferentes gráficos. Entonces añado, ok. Y luego en esta parte aquí añado el IT2. Ok. Si se fijan, ambos es 0,3 amperes, que lo vamos a ver reflejado como yo lo había hecho antes ya acá. 0,3 y 0,3. Si se fijan, al ir reduciendo el paralelo o el circuito entre los puntos A y B, que desde la fuente, esto sería el punto A y B, nuestra corriente total no va a cambiar. Es decir, a la fuente no le importa, digamos, los cambios que se hagan en nuestro circuito, que se vaya reduciendo siempre y cuando lo hagamos de forma correcta, reduciendo el paralelo y el serie de forma adecuada. Por ejemplo, esta que está acá, yo lo podría copiar, control C, y lo podría pegar acá al ladito. Y este, si se fijan, ya me cambió al tiro a IT3.
Y esto que está acá, ¿cierto? Sabemos que es 40. La serie entre estos tres era 40. Por lo tanto, yo puedo eliminar esa con suprimir, la selecciono, suprimo y con el lapicito uno de estos dos cables. Ahí está. Y por último le cambio el valor a esta que está acá. Ok. Y nuevamente yo le voy a dar a simular. Y el valor, si observan aquí, es la misma corriente, 0.3, 0.3 y 0.3. De esta forma vamos verificando que nuestra reducción está bien hecha. Por último, voy a hacer la última solamente. Vamos a suprimir acá, o sea, vamos a copiar este circuito. Vamos a pegarlo quizás por acá arriba y le vamos a suprimir esta que está acá. Ok, y esta, el paralelo entre 40 y 40, dijimos que era 20. Si le damos a simular, si se fijan, nos da exactamente la misma corriente, 0.3 y 0.3. Eh, voy a hacer igual, voy a aprovechar, control C, control V, de calcularla, dejar una sola, que está ahí, y esa, la serie, ¿cierto? Es de 40. Lo voy a hacer para calcular la potencia. ¿Cómo se calcula la potencia? Tenemos, esta es nuestra resistencia equivalente total, y habíamos calculado nuestra potencia, ¿cierto? Como B cuadrado sobre R, y nos había dado 3.6 si no me equivoco, 3.6 watts. Aquí una forma de calcular la potencia, ¿cierto? Es colocando un voltímetro. ¿Dónde está el voltímetro? Aquí está. En paralelo a nuestra resistencia. Ahí está. Y nuestra corriente que atraviesa nuestra resistencia, que en realidad es esto que está acá. Este voltímetro, ¿cierto? Va a marcar los 12 volts porque está en paralelo a nuestra resistencia. También se le puede dar un valor acá. Le puedo dar un valor. Doble clic, BP1 y lo muestro, ¿cierto? Ahí. Ok. Entonces yo le doy a simular. Como les mencioné, el voltaje es 12 porque está en paralelo y la corriente es de 0.3. Aquí se puede obtener, ¿cierto? Por B por I, que serían 12 por 0.3 y eso nos da 3.6 watts. Em, Otra forma de hacerlo es irnos acá, BP1 y el IT5, ahí selecciono los dos y lo añado ambos en la misma gráfica. Si se fijan, ahí están en la misma gráfica, amplío. Y luego acá podemos obtener al tiro nuestra potencia. Le damos acá. Y si se fijan nuestra potencia, acá está nuestra potencia de 3.6 watts. Vamos a volver a nuestra pizarra. Y con eso queda más que demostrado que un circuito mixto se puede reducir, ¿cierto? Haciendo sus respectivos paralelos y serie de forma adecuada. Bien, con eso me despido. Ha sido todo por esta ayudantía. Espero le haya quedado claro y nos estaremos viendo en la próxima ayudantía.